En nuestro país más de 15.000 casos de cáncer de próstata. Es el segundo cáncer que más afecta a los hombres y si se diagnostica a tiempo se cura hasta en el 90% de los casos. Pero parece que los hombres no tienen asumido que hay que hacerse un sencillo análisis de sangre que permite detectarlo a tiempo. Y arreglar un poco. José Antonio tenía 52 años cuando le detectaron la enfermedad. Fue al médico por una gripe y le descubrieron un cáncer de próstata. Se empezaron a hacer pruebas y bueno, sí, se detectó que era un cáncer de próstata bastante avanzado ya y bastante rebelde. El miedo y la vergüenza son algunos de los motivos por los que los hombres no acuden al urólogo. Por el puro machito, porque el cáncer de próstata pues evidentemente conlleva una serie de limitaciones, como las incontinencias, como la impotencia. Un error según los expertos porque se trata de un cáncer que en su fase inicial apenas presenta síntomas. Diagnosticado a tiempo, 9 de cada 10 casos se curan, de ahí la importancia de las revisiones. Las primeras fases son muy leves e incluso en muchos cánceres de próstata, en la mayoría, no dan síntomas en el momento de la detección precoz. Con un simple análisis de sangre conocido como el PSA se detecta esta enfermedad que en 20 años ha aumentado su tasa de supervivencia un 30%. Normalmente aparece en hombres mayores de 50 años, aunque en casos con antecedentes familiares se recomiendan los controles a partir de los 45. Alrededor del 20% de los que tienen cáncer de próstata pues tienen familiares con cáncer de próstata. Tanto para la fase temprana de tratamientos, aunque sean a veces radicales de cirugía, radioterapia, son muy efectivos, dan esperanzas de vida altísimas. Hoy día el cáncer de próstata se cura y se cura con un porcentaje muy alto. Y aunque no se conoce una relación directa entre este tipo de tumor y los factores externos, algunos expertos indican que la dieta mediterránea puede ayudar a su prevención. Visto este día real, vamos a empezar la mesa de toda la vida se ha hecho así, que como sabéis es una mesa que está patrocinada por la revista AMF, que como también todos sabéis es la mejor revista de formación médica continuada disponible para el médico de familia español. Es decir, es una mesa que se hace ya desde mucho tiempo y que tiene por objetivo, entre otras cosas, pues al principio un poco dar a conocer la revista y una vez pasado cierto tiempo, como es el caso, pues que sea una especie de foro donde discutamos algunos temas que luego pueden tener más o menos importancia y más o menos relevancia en la revista. Cogemos el título de la mesa de una de las secciones de la revista que se llama Toda la vida se ha hecho así, en la que se intenta un poco hacer recopilación de las cosas que los médicos de familia hacemos sin una capacidad muy crítica. Esta foto que veis ahí es mi hijo, que tiene la gran suerte. Mi hijo es un chico con suerte, no por su padre, sino porque a los 2 o 3 años había cumplido los sueños de todo hombre, y es tener un Ferrari y una novia guapa, ¿eh? Entonces, tiene mucha suerte, además del Atlético de Madrid. Aunque cuando le dije que venía a Bilbao me dijo, diles que aupa Atleti, que mi segundo equipo es el Atlético de Bilbao. Entonces, probablemente nuestros hijos no tengan que vivir o no tenga razón de ser en su época, si son médicos, no tenga razón de ser una mesa de este tipo con este título en el que tengamos que decir por enésima vez que no hay frase más horrorosa en el fraseario de un médico de familia que la de toda la vida se ha hecho así. Cuando uno llega a un centro de salud, a un hospital, cuando llega residente y pregunta por qué se hace una cosa de determinada forma, siempre hay un listo, entre muchas comillas, que le dice, es que toda la vida se ha hecho así. Bueno, pues es la hora de debatir de forma rigurosa pero distendida y en cierto modo alegre sobre intervenciones, situaciones, acciones, actitudes, modas, manías, misterios de la medicina de familia que siempre acaban con esta frase de toda la vida se ha hecho así cuando alguien las cuestiona.
Porque la formación continuada no solo es asistir a congresos, no solo es asistir al curso, sin tener sentido crítico, ¿eh? Probablemente uno de los avances del aprendizaje sean incorporar el sentido crítico no solo a los jóvenes médicos de familia, sino a los viejos rockeros que todavía estamos por morirnos. Porque, como decía antes, no hay cosa peor que oír esta frase y no hay cosa más divertida, por otro lado, que derribar modas, mitos y manías de la gente. Yo, de mis experiencias en los cursos de medicina de la evidencia, eran buenísimas. Cada vez que ponía una cosa que todo el mundo votaba por hacerla de una forma, y yo empezaba a poner luego artículos que decían que había que hacer todo lo contrario. Me lo pasaba francamente bien, porque mis compañeros y colegas caían como felipones diciendo cosas que luego no había que hacer así. Hoy no pretendemos haceros caer así, sino pretendemos, como os he dicho al principio, debatir de forma rigurosa, pero a la vez también divertida, varios temas que en este caso se engloban dentro de un título común, que es cuando prevenir vale más que curar. Ya dentro de este congreso lo hemos visto, venimos algunos meses, incluso algún año, hablando ya del tema. Ya va habiendo una especie de corriente de pensamiento, y eso que no tenemos ningún tanque de pensamiento, pero va habiendo corriente de pensamiento en la que el menos es más va haciendo mella. Hasta ahora estábamos haciendo cosas en las que parecía que era una carrera desenfrenada a ver quién ponía más medicamentos, quién hacía más cosas, quién hacía más cribados, quién hacía más, en definitiva, la vida imposible al paciente, ¿eh? Afortunadamente, con la acertada elección de Víctor Montoro y la conferencia inaugural, pues ya nos dimos cuenta que lo que se llama medicina mínimamente impertinente se va haciendo hueco en nuestra profesión. Y con este motivo elegimos, como os he dicho antes, el tema de cuando prevenir vale más que curar. Vamos a empezar la primera sesión con la primera ponencia con Enrique Gavilán, que trabaja en el Centro de Salud Montehermoso en Cáceres y es responsable de investigación del Polimedilast o Polimetrast. Una de las cosas buenas que tiene Internet, aparte de acceder a la información, estar en contacto con mucha gente, dar conferencias, dar cursos y talleres, y una de las cosas buenas que tiene aparte de esto Internet es que te permite conocer gente que de otra forma no conocerías. Yo tuve la gran suerte y fortuna de, a raíz de la iniciativa de Gripe y Calma, de conocer a Enrique. Luego ya nos conocimos personalmente, pero al principio nos conocimos y bastante intensamente por email. Y ya os digo que Internet en este caso me sirvió a mí mucho porque tuve el honor de conocerle y de conocer a una persona muy valiosa que coincidía en muchos de sus planteamientos conmigo. De tal forma que participar en esta mesa era para él una obligación y para mí casi un deber moral. Que hable Enrique, yo creo que es un lujo porque habla bien y mucho, en este caso solo 15 minutos, pero habla bien y mucho de cosas que sabe, que es lo difícil de encontrar en un ponente. No siempre es tan serio, a veces que se dedica a, cuando va a la naturaleza, a ponerse de esa guisa. Pero en cualquier caso, esa especie de grito a la montaña que da se nos lo hará a nosotros hablando de hipertensión y sal. Así que cuando quieras. Ahí llevaba varios años menos que ahora, ¿eh? Bueno, ¿se me oye bien o no? ¿No? ¿Está encendido esto? Sí, está encendido esto. Quizá lo tengo que subir un poco más. Okay. Es que si no se... Aquí está... Estaba para abajo. Está encendido, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Se me oye bien o no? Poco, ¿no? Ahora. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? ¿Se oye mejor ahora o no? Vale. ¿Eh? Es que lo tiene dentro, pues sí. Ahora se me mete el volumen un poco más. Bueno, gracias a todos los que estáis aquí presentes, gracias a Rafa por la invitación, la verdad es que es un placer estar aquí, gracias a Albert y a toda esta gente que la mayoría no os conozco, algunos sí. La verdad es que me toca hablar de un tema un poco, bueno, no muy relacionado con medicamentos, no es un tema
que tenga tanto gancho, pero sin embargo, como veremos luego, hay mucha controversia sobre el tema y hay mucha más miga de la que pensábamos sobre el tema de la recomendación de la sal, que todos asumimos como una recomendación infalible y como una recomendación de las que no hay que dudar, ¿no? Pues luego veremos, que no es tan así, ¿no? Y todos lo asumimos principalmente porque la recomendación esta viene de la OMS, ni más ni menos, ¿no? Ya veis como esta que es la recomendación genérica que todo el mundo todos los organismos nacionales y multinacionales solamente transcriben tal cual, copian y pegan esa recomendación que es genérica, pues se basa en teoría en esta asunción de que como más sal es menos salud, pues a la inversa, ¿no? O sea, menos sal debe ser igual a más salud. Y este es el precepto del cual partimos, ¿no? Y que es la base de esta recomendación de que el consumo medio de sal tiene que ser por debajo de 5 gramos al día, ¿no? Esa es la recomendación genérica, ¿no? Bueno, sobre esto hay una gran campaña fomentada a través del Ministerio en todos los organismos públicos nacionales, regionales y internacionales. Bueno, ¿hasta qué punto realmente es así? Vamos a averiguar este tema, ¿no? ¿Realmente más sal es menos salud? Esto sería lo primero, ¿no? ¿Realmente asumimos que esto es cierto o no? Parece ser que sí. Esto está basado en muchos estudios epidemiológicos y un reciente metaanálisis de estudios epidemiológicos lo que viene a decir es que realmente en cuanto a ictus hay un exceso de riesgo que es mínimo. Si os dais cuenta, la diferencia, el riesgo relativo está rayando la significación estadística. Estamos hablando de un riesgo relativo de 1,23 nada más. O sea, el intervalo es muy estrechito, lógicamente, porque hay muchísimos estudios metidos, pero realmente no es tan grande el efecto, con lo cual sí tenemos entidad suficiente como para decir que realmente más sal supone más riesgo de ictus, pero realmente este riesgo no es tan grande. Igualmente para los eventos cardiovasculares, si os dais cuenta, incluso un poquito menor, ¿vale? Entonces realmente, podemos asumir que más sal es menos salud, ¿no? Ahora, ¿más sal es menos tensión arterial? Todo el mundo podemos asumir que sí, ¿no? Realmente, y hasta cierto punto, pues sí, es cierto, pero mucho menos de lo que podemos llegar a pensar. Si os dais cuenta, aquí todo esto son revisiones de estudios, revisiones, muchas de ellas en metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero dos de ellas que están marcadas en rojo son revisiones narrativas y una de ellas, la primera de todas, incluso incluye estudios que no son ensayos clínicos. Y ese, concretamente el primero, que está marcado en negro, es el que da más magnitud de efecto. En general, estamos hablando de una reducción de la tensión arterial sistólica en normotensos de 10 milímetros de mercurio. Pero todos los demás, si os dais cuenta, las reducciones que observa son mucho más modestas de lo que al principio cabía esperar. Si esto es en normotensos, en hipertensos quizás es un poquito más, quizás más también en la sistólica, pero en cualquier caso estamos hablando como mucho de 5 milímetros de mercurio, lo que estamos bajando la tensión arterial, siguiendo recomendaciones rigurosas de reducción de la sal en la dieta, ¿no? Más evidencia sobre reducción de sal y reducción de hipertensión. No parece haber mayor reducción cuanta más restricción de sal, paradójicamente. Hemos dicho que es mayor el efecto neto en los hipertensos, mayor para la sistólica. Los estudios con N pequeñas dan efectos mayores, curiosamente, los que menor calidad metodológica tienen dan efectos que son mayores. Y el efecto, esto sí que es importante, el efecto se agota al cabo de unas semanas. De hecho, en esta otra revisión metaanálisis, se ve que al cabo de 6 meses la reducción tanto en la sistólica como en la diastólica es muy reducida, incluso vemos que los intervalos de confianza rozan el efecto nulo. O sea, sé que el efecto parece que se va agotando al cabo del tiempo y a los 6 meses prácticamente no hay efecto, o es prácticamente despreciable. O sea que sí que reduce la tensión arterial, respondiendo a esa pregunta, pero no tanto como creíamos. Es más, si nos vamos a estudios no a nivel individual, sino a nivel comunitario, los programas de promoción de restricción de la sal, hay estudios que hablan de efecto positivo y otro efecto negativo, o sea que realmente hay discrepancia. Y otro de los grandes mitos es que el Consejo Antisal lo que hace es potenciar el efecto de los antihipertensivos. Algunos estudios hablan a favor de esa hipótesis, otros en contra. O sea que realmente tampoco tenemos elementos tan contundentes para afirmar esto, ¿no?
Bueno, ¿qué pasaría si realmente asumimos que esa reducción en la hipertensión, en las cifras de tensión arterial, se corresponden con unas reducciones ¿qué tal? Reducciones en los eventos cardiovasculares? O sea, si tenemos una reducción alrededor de 5 milímetros de mercurio y eso lo traducimos, extrapolamos ese efecto a lo que pasaría si fuera, por ejemplo, un antihipertensivo, o sea, un fármaco antihipertensivo, estaríamos hablando de unas reducciones en la incidencia de enfermedad coronaria y mortalidad alrededor de un 10%. Eso en estudios que estamos hablando, en estudios de predicción matemática, predicción probabilística de qué pasaría si esa reducción en la cifra de hipertensión tuvieran traducción clínica, y sería esto. En términos de salud, esto. En términos económicos, estaremos hablando en un país como Estados Unidos de que si a nivel de regulatorio hubiera intervenciones para reducir la ingesta a nivel comunitario de sal, podríamos conseguir ahorros de hasta 24.000 millones de dólares en un solo año. Esto a un gestor, y más ahora, ¿no? Se le pone realmente esto sería una panacea, ¿no? Se nos olvidaría la crisis, pagaríamos unos cuantos de meses de intereses de la deuda, ¿no? Bien. Asumimos entonces que menos sal es más bajada de tensión arterial. Y ahora la pregunta, Prince, ¿menos sal es realmente más salud o no? Pues hasta ahora, si consideramos el análisis anterior, pues pensaríamos que sí, pero realmente a la luz de este último metaanálisis publicado el año pasado, pues parece ser que no está claro. Parece ser que ni siquiera en normotensos o en hipertensos o en el subgrupo de pacientes con enfermedad cardíaca, con fallo cardíaco, la mortalidad global a largo plazo parece que no se disminuye. Pero es que ni siquiera la mortalidad cardiovascular, según vemos aquí. O sea, sí, pero sin embargo, fijaos, aquí está la clave. Los eventos en ambos grupos son muy pequeños. Con lo cual, al final la conclusión es que no hay suficiente potencia como para descartar la hipótesis de que la reducción de la dieta produce una reducción en la mortalidad. ¿Vale? O sea, sí, que no tenemos elementos de juicio como para considerar que la reducción de la sal de la dieta tiene una traducción clínica. Con lo cual, al final, patatín, patatán. Hace falta mayores estudios con una gran muestra, etcétera, etcétera. Bien, esto es como la coletilla final de casi todos los metaanálisis de la Cochrane, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una paradoja, ¿no? Si más sal es más hipertensión y menos salud, y menos sal realmente disminuye la tensión arterial, ¿por qué no hay una reducción, o sea, un aumento de la salud cuando reducimos la sal? ¿O por qué no se observa eso? En primer lugar, la hipótesis principal que podemos considerar es esta, ¿no? De que la que concluía el metaanálisis de la Cochrane, que hacen falta estudios mayores cuando tengamos un nivel, o sea, un porcentaje de eventos mayor, pues probablemente tengamos la potencia suficiente como para observar diferencias en el caso de que las haya. Pero a lo mejor es que no hay diferencias. ¿Por qué? Porque sabemos que la mitad de la población es sal sensible y que la otra mitad de la población aproximadamente es sal resistente. ¿Qué significa eso de la sal resistencia? La sensibilidad, que sería el opuesto, la sensibilidad a la sal sería la tendencia a bajar la tensión, a restringir la sal y subir en el caso de que suplementemos más de lo normal. Cuando no hay esa labilidad es porque somos sal resistentes, pero cuando hay, somos sal sensibles. Esta situación de sensibilidad a la sal es una situación de riesgo. ¿Por qué? Porque está asociado a un mayor riesgo cardiovascular, mortalidad y además de forma independiente de las cifras de hipertensión, o sea, tanto en normotensos como en hipertensos. ¿Vale? Y sabemos que esta sensibilidad a la sal está determinada por factores genéticos, pero también está modulado por factores dietéticos, de manera que cuando se disminuye la ingesta calórica y se disminuye el peso, se produce un control de peso, la sensibilidad a la sal se reduce, con lo cual llega un momento en que no somos inmunes al efecto de la sal. Podríamos ser inmunes al efecto de la sal. Y además se sabe que precisamente la reducción de peso consigue por sí misma una reducción en la cifra de tensión arterial incluso mayores que la restricción de sal, como vemos aquí. Con lo cual, con la reducción o con el control del peso estaríamos disminuyendo la sensibilidad a
a la sal y además estaríamos disminuyendo per se la cifra de tensión incluso más que la propia reducción de sal. Pero ¿qué pasa? Entonces esa mentira, entre comillas, ¿no? Esa historia de que la sal había que reducirla porque eso era mejor para la salud, ¿no? El logotipo de la campaña del Ministerio es menos sal igual a más salud. Esa gran mentira repetida 1000 veces pues se termina convirtiendo en una gran verdad, ¿no? Bueno, en realidad no es una gran mentira, simplemente es un sesgo que podríamos denominar incluso de esta manera, el sesgo del sombrero blanco. O sea, si recordáis las películas del oeste, donde el bueno siempre iba vestido de blanco, ¿no? El caballo blanco y el sombrero blanco. Este es el sesgo del caballo, del sombrero blanco, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es una distorsión de la de la información, que es nuestra arma, ¿no? La información, con fines loables, realmente no se hace con mala intención, sino simplemente se hace porque se cree que es lo justo y lo verdadero, y además está fundamentado en una hipótesis fisiopatológica que es muy, muy fácil, que todo el mundo puede entender, pero sin embargo que no se demuestra a la hora de la verdad, o por lo menos no podemos tener certeza de que eso es cierto a la hora de la verdad. ¿Qué sesgo interviene en este macro sesgo? Serían, por un lado, el sesgo del deseo y otro tipo de sesgos cognitivos, el sesgo de autoridad, de citación, negación de la discrepancia o la preponderancia del consenso o de un pretendido consenso que a la hora de la verdad no existe, porque hay discrepancia y sin embargo se intenta negar, conclusiones engañosas en algunas ocasiones y conflictos de intereses también, y como ahora veremos. El sesgo del deseo. Aquí hay un sesgo del deseo muy claro. Realmente decía este biólogo británico que la ciencia lo que tiene que hacer es demostrar con hechos los deseos y no al contrario, no hacer que los hechos armonicen con nuestras aspiraciones o con nuestros deseos, ¿no? Este sería el sesgo de la autoridad. Si realmente la OMS, el ministerio, el propio ministro en un momento determinado es capaz de liderar o de promover directamente desde arriba, de una forma vertical, programas de reducción de sal, pues la toga de la autoridad, pues normalmente no hay quien la discuta, ¿no? Sesgo de citación, ya hablando de cosas que podemos tangibilizar. ¿Os acordáis de el estudio que más de reducción había demostrado? Era el de Lowe. Es cierto que es el más antiguo, con lo cual se ha citado más veces, entre otras cosas, porque es más antiguo, pero también es porque era el que más daba el resultado más positivo. Y como vemos en todos estos estudios que se han realizado y han revisado el tema del efecto de la reducción de sal en la mortalidad y en la hipertensión, es el más citado de todos y sí era el más positivo. O sea, que se tiende a citar mucho más aquellos estudios que dan un efecto neto más positivo, aunque esos estudios metodológicamente no estuvieran bien diseñados. Es curioso, ¿no? Y también, como no, la lista de conflictos de intereses. ¿Quién la tiene más larga? Aquí hay dos grandes grupos, los lobbies de prosal y los lobbies antisal, que aquí no tanto, pero en Estados Unidos tienen una guerra abierta acojonante. Y tienen una lista de conflictos de intereses unos y los otros y se acusan mutuamente de tener conflictos de intereses cuando realmente todos los tienen. Y si realmente estuvieran manchados hasta el punto de invalidar sus aseveraciones, pues tendríamos que cortar por lo sano y decir ni uno ni otro realmente. Y los intereses de los lobbies en Estados Unidos sobre este tema son tremendos. Pero es que no solamente hay conflictos de interés económico. Aquí podríamos hablar también de conflictos de interés académicos, o sea, si realmente tu línea de investigación es acorde con las líneas que propone la OMS y de alguna manera no contradice a la teoría principal, tiene mucha más posibilidad de ser financiada por organismos para la financiación de estudios, ¿no? Entonces, si hemos considerado que menos sal no sabemos si es más salud, nos tenemos que hacer también la pregunta de si menos sal es menos salud. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que considerar los beneficios, sino también los riesgos de nuestras intervenciones. En este caso, esta pregunta. ¿Realmente, si restringimos mucho la sal, eso es perjudicial? ¿Podría ser perjudicial? Pues curiosamente parece haber indicios de que puede ser incluso perjudicial. Si vemos este estudio publicado el año pasado y si asumimos
que sería también a veces un poco asumir, ¿no? Eso, asumimos que cuanta más ingesta de sal, mayor excreción urinaria hay de sal. Podemos ver que tanto cuando la excreción urinaria de sal es muy alta como muy baja, o sea, cuando hay mucha sal en la dieta, como también cuando hay muy poca sal en la dieta y se restringe de forma severa, la mortalidad es más alta. En este caso tenemos una curva que podríamos denominar en V o en U, ¿vale? O sea, que la restricción de sal, cuando es severa, también puede conducir a un mayor aumento de mortalidad, ¿vale? Y si, sobre todo, consideramos otro tipo de aspectos, no solamente biomédicos, sino también del ámbito psicosocial, ¿no? La frustración cuando, siendo sal resistente, te dicen que tienes que bajar la sal de la dieta y, coño, no baja, y lo vemos continuamente. Y se sienten culpables los pacientes porque no baja. Pues mira, a lo mejor es que eres sal resistente, ¿no? Tu tensión no va a bajar nunca. ¿Para qué vamos a seguir insistiendo? Si esto les genera frustración, ¿vale? Interferencia con la socialización. No puedes ni comer fuera ni invitar a casa. Parece una tontería, pero es que esto afecta mucho, ¿no? Al margen de que la comida no siempre sabe igual, ¿no? Pero también genera mucha incomprensión en los demás el hecho de que uno tenga una característica diferencial con respecto a los demás, que es la que tienes que asumir una dieta baja en sal, ¿no? Y las sobrecargas que esto produce, etcétera, etcétera. Incluso también seguir a rajatabla los consejos supone hipertrofiar en la dieta elementos que conllevan a una falta de proteínas, por ejemplo, a costa de sobrecargar zumos, nueces y semillas, por ejemplo, ¿no? O sea, que realmente llevar a rajatabla una dieta de esta supone una carencia nutricional en definitiva también. O sea, que estos son riesgos que hay que considerar a la hora de machacar con el tema de la intervención, ¿no? Bien, ya para concluir, yo creo que estas son principalmente las conclusiones que podíamos sacar de todo esto, pero probablemente muchos de vosotros pudierais sacar alguna que otra más. En primer lugar, en algunas personas hay que ser honestos, ¿no? En algunas personas no podemos llevarnos el mensaje de que es una tontería lo que hemos hecho toda la vida, no vamos a decir a nadie más que deje de tomar sal, no es ese el mensaje. El mensaje podría ser, o propongo que pueda ser reducir la sal en algunas personas puede ser beneficioso, pero en algunas personas, probablemente no en todas, y probablemente mucho menos de lo que nosotros pensábamos. Y lo que podíamos proponer en un momento determinado es hacer una prueba de reducción de sal. Una prueba que no sea de un día para otro, que sea paulatina, que en cuestión de 2 o 3 meses pudiéramos conseguir que restringiera de una forma razonable, adaptada y aceptada por el paciente de forma significativa sus niveles de ingesta de sal, de manera que podamos comprobar si existe o no traducción en cuanto a que haya una disminución de los niveles de tensión arterial, porque si no es así y podemos constatar que hay un indicio claro de que hay una sal resistencia, estamos perdiendo el tiempo probablemente. Dígale a esa persona, por ejemplo, que haga ejercicio y probablemente consigamos bajar la tensión de una forma mucho mejor. O sea, es cuestión de priorizar actividades y priorizar intervenciones. Lo que decía anteriormente, probablemente en aquellos que sean sal sensibles podamos conseguir que sean resistentes a la sal, controlando el peso y las calorías de una forma mucho más efectiva y mucho más eficiente que si seguimos machaconamente el consejo de la reducción de sal. Y por último, creo que también una lección que podemos sacar todos es que es muy fácil caer en los silogismos fisiopatológicos, ¿no? Es decir, si menos sal si más sal es menos salud, me estoy haciendo un lío. Si más sal es menos salud, pues si hacemos lo contrario conseguiremos más salud, ¿no? Pues no siempre ocurre eso, y yo creo que este es un gran ejemplo de cómo los silogismos fisiopatológicos hay que comprobarlos, porque a la hora de la verdad nos encontramos con sorpresas como puede ser este ejemplo. Nada más, muchas gracias. Por último, perdóname un segundito, perdóname, es que se me había olvidado que había puesto esta frase. Yo no sé si conocéis este libro del maestro Rabanek. Yo creo que ilustra muy bien lo que pretendía decir con todo esto, ¿no? Realmente, ¿por qué la profesión médica hemos aceptado la tarea de control de comportamiento? Y si es una forma benigna de paternalismo o es un control, un ardor puritano que busca establecer un conformismo generalizado. Las cosas hay que comprobarlas. Yo creo que
esto es uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar en la práctica cotidiana sobre este tema. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, ahora ya que sí que estamos todos, que son unas horas decentes, incluso para despertarse un poquito, quería una cosa que se me ha olvidado, entre comillas, no se me ha olvidado, pero prefiero decirlo ahora, y es agradecer, por supuesto, a la SENFIC, al ver planes de la revista MF, el que otra vez hayan confiado en mí y en nosotros para esta mesa. También unas gracias especiales a toda la Sociedad Vasca de Medicina Familiar, en la figura de su presidente, que se llama Rafa, como no podía ser de otra forma, y sobre todo otro Rafa que ha conseguido, Rafa era nueva, que ha conseguido una cosa que no habíamos conseguido en ninguna de estas mesas de MF, que es una especie de pequeña sorpresa que tenemos reservada para el final. Mientras se van colocando los ponentes, el segundo ponente, os voy a leer una pequeña párrafo de un libro buenísimo que se llama Los nuevos enfermos, ventajas y desventajas de la medicina preventiva. Es de un médico argentino que se llama Esteban Rubinstein, que trabaja en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Y él dice lo siguiente: soy médico de familia y una de las tareas más importantes en mi práctica cotidiana es la prevención. Casi todos los días en el consultorio intento ofrecerles a mis pacientes ciertas prácticas preventivas con el objeto de mejorar su salud. Estoy convencido de que la medicina preventiva es eficaz, útil, necesaria, importante y que salva vidas. Y sobre todo evita sufrimientos. Y por eso ejerzo este trabajo con mucho placer y orgullo. Sin embargo, soy consciente de que es una tarea compleja, ya que se realiza con individuos básicamente sanos, y la principal premisa de nuestra profesión, y que debe tener todo médico, es la del primum non nocere. Es decir, ante todo, no dañar. En este sentido, la medicina preventiva tiene también desventajas y puede causar sufrimiento a las personas. Parece obvio este tema, lo debo explicar muy bien, pero también quiero decirlo, y además en este momento, para que no penséis que nosotros, o que piense alguna persona que venga un poco descolocada y no nos conozca previamente, que nosotros abogamos o estamos en contra de la medicina preventiva. Simplemente nos estamos limitando a señalar esas desventajas que Esteban cuenta y que, al ser las únicas, parecían que podían tomar un protagonismo excesivo. La medicina preventiva es uno de los grandes logros de la medicina, pero a la vez de su bondad tiene una parte de cierta arrogancia. Todos recordamos el artículo de Sacker de la arrogancia de la medicina preventiva, que es lo que nosotros pretendemos aquí hacer sacar. No sé si estás preparado ya, Roberto. Estoy preparado ya. Preparado, cuando quieras. Cuando quieras no, porque te tengo que presentar. Roberto Sánchez es un R5, o sea que lleva un año de que acabó la carrera, y es una de las figuras emergentes de la medicina familiar nacional. Y lo digo no solo porque lo conozca y sea amigo mío, sino por tres cosas. Tiene tres propiedades para ser una figura emergente y de la medicina familiar del futuro. Esperemos que no se malogre. Pero tiene tres. Primero, que le gusta mucho ser médico de familia. Segundo, que escribe fenomenalmente. Y tercero, que ha tenido problemas con sus jefes, con lo cual es un valor en alza. ¿Verdad que sí? Bien, entonces, además Roberto tiene una cosa, se fue, en lugar de hacer una rotación en el centro de salud al lado, que es lo que hacen habitualmente los residentes, se fue a la Patagonia y escribió una historia muy bonita de su periplo por aquellas tierras, y tuvo la gran suerte de que no solo lo publicaron aquí, sino que se lo publicaron en el diario más importante de Argentina, que es el Clarín, con lo cual es profeta en dos tierras. Nos va a exponer con un título muy peculiar que se llama Los oscuros túneles de la formación del residente de medicina familiar y comunitaria a propósito de los cribados, una exposición de también unos 15 minutos. Cuando quieras, Roberto. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Muchas gracias por tus palabras. Yo no creo que sea tanto. Y sí, ser profeta en dos tierras es muy cansado, es como tener dos novias, y la verdad es que se hace muy cansado. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte que me hayas invitado, no por lo que significa invitarme a mí, que también, sino por lo que significa que esté hoy hablando aquí un médico joven, un médico que acaba de acabar la residencia, lo cual creo que es importante. En palabras del médico zaragozano Luis Jimeno, los primeros médicos de familia estaban muy comprometidos con la especialidad, en parte ideologizados por algunas razones concernientes a los inicios de aquella especialidad, alma ata, etcétera. Luego hay un gap, un agujero en el cual el grupo de los médicos de familia siguientes que vienen es un grupo heterogéneo, inclasificable, cada uno con muchos matices, cada uno en su práctica profesional. Y ahora llegamos a las nuevas generaciones de médicos de familia, que creo que es necesario resaltar
ya como se puede leer, por ejemplo, en el libro de la refundación de la atención primaria, en este año, ¿no? en el anterior, medicina familiar y comunitaria fue la última especialidad elegida, solo por delante de las especialidades que había que pagar. Entonces, sí, hidrología, medicina legal y medicina deportiva. Entonces, bueno, creo que es importante estos foros y sobre todo deciros que las nuevas generaciones de médicos de familia estamos preparadas y que venimos fuertes. También hay que darle gracias a la SENFIC, que nos brinda la oportunidad de estar aquí. Yo, en mi opinión, es una sociedad científica muy importante, ágil, crítica, que tiene lugar para todos. Creo que sus publicaciones tienen una indudable calidad, pero yo hay una cosa que no me gusta, y es que según se entra al Congreso, en la planta cero hay una gran feria de muestras de gente de la industria farmacéutica, cuya circunstancia me hace a mí rechazar el dinero que se le da a los ponentes para el alojamiento y para el viaje, porque creo que no es adecuado, sobre todo, tener a esos jóvenes médicos de familia, de los que tantas esperanzas tenemos en ellos, enfrentarse a contactos desvalidos en condiciones de inferioridad para ellos y para el interés común. Bueno, y voy a empezar ahora a comentar algunos aspectos que conciernen a cómo se forma un médico de familia, cuál es la realidad de la formación del médico de familia joven en nuestro país, y sobre todo teniendo en cuenta el tema de los cribados, que es quizá el paradigma de todos. Bueno, hay que empezar pensando cuáles son las fuentes de información que tiene un médico. Primero es la universidad, que es un pregrado con una formación muy fragmentada, muy dominada por la mentalidad de especialista, no dominada por la mentalidad de los médicos generales, que son los que tiene que acabar siendo un estudiante de medicina. Y bueno, ahora parece que la cosa cambia, ¿no? Parece que se incluyen cátedras de medicina de familia en las universidades. No me quiero poner pesado con el tema, pero no puedo dejar de expresar el descontento que esas cátedras, que si siempre van, tienen un apellido y no son Sánchez o Pérez, sino Novartis o empresas farmacéuticas. No puedo dejar de expresar el descontento. Y luego pasas ya a la formación de la residencia, también curiosamente dominado por el hospitalocentrismo, que no es malo, que aporta mucho y hay que pasar por ello, pero también es muy necesaria la formación desde el centro de salud, desde el punto de vista del médico general, lo cual es imprescindible. Entonces, en ese contexto, el joven médico de familia tiene en su cabeza varios mensajes y a veces se tiende a volver un poco loco pensando a ver cuál será la senda que tenga que elegir. Y es que la peculiaridad de esos mensajes no es que sean complementarios, no es que vayas en un proceso y uno complemente al otro y te vas formando poco a poco, sino que esos mensajes son absolutamente contradictorios. Entonces llega un momento que tú no sabes bien qué pensar. Por ejemplo, el médico de familia dice que hay que beber mucha agua para expulsar el cálculo renal, cuando ves en urgencias que lo que hay que hacer es poner un tratamiento con corticoides. Te han enseñado, lees el boletín farmacoterapéutico Navarro, te han enseñado que la terapia hormonal sustitutiva, los riesgos superan los beneficios. Sin embargo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia dice que la terapia hormonal sustitutiva, los beneficios superan los riesgos, decantándose por su utilización, a pesar de que un estudio británico saca que hay 20.000 casos de cánceres en el Reino Unido, que son los únicos que lo han evaluado, porque para evaluar los daños de los fármacos nunca hay dinero, nunca hay fondos para eso. El médico de familia dice que el último fármaco siempre es el peor, o así me lo han enseñado a mí. El especialista hospitalario dice que el último fármaco siempre es el mejor. El médico de familia dice que una cefalea sin signos de alarma no es indicación de una prueba de imagen cerebral y que usted no tiene que ir al neurólogo ni a urgencias por eso. Y ves que el especialista hospitalario al final acaba pidiéndosela a una persona que tiene migraña. El médico de familia quita la metformina cuando el paciente tiene un filtrado glomerular bajo, el especialista hospitalario aguantan con ellas. Y el médico de familia dice que la opción más intervencionista hay que reservarla para segundas opciones, no hay que poner teriparatida de primera opción, pues el especialista hospitalario vemos que en ocasiones la usa. El especialista hospitalario dice que hay que proponer y divulgar y expandir la cobertura sanitaria en la vacuna contra la infección del virus del papiloma humano, incluso a mujeres que ya han tenido relaciones sexuales, cuando nos están enseñando por otra cosa que no. El médico de familia dice que la densitometría decanta la decisión de tratar o no tratar en unas condiciones muy particulares. Y el especialista hospitalario dice que la densitometría se utiliza de screening. Es muy paradójico, por ejemplo, una discusión que se tiene estos días, por ejemplo, con Chema Col, que le veo por ahí en la sala, al que le encargan que establezca unas indicaciones de la densitometría, porque hay que darle un uso a un densitómetro que hay en el hospital, y la cantidad de información contradictoria que viene
intentar intentar que él tome las decisiones es abrumadora, es una locura, no se sabe qué hacer. Entonces, en este mare magnum se halla el joven médico de familia, en esta encrucijada. Y es que justamente los mensajes en los cribados son muy definitorios de esta realidad que yo estoy explicando. Si tú tienes tiempo, a veces no trabajar es importante, porque tienes tiempo para hacer cosas que no harías si trabajaras, porque claro, cuando uno viene el trabajo viene muy cansado y no se puede dedicar a hacer estas cosas. Por ejemplo, meterse en la página de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, que te dice para reser, pues, quiere decir un organismo oficial, que no es que hay un grupo de gente que se ha juntado ahí no es un grupo de Facebook, que es un organismo oficial. Dice, para ser revisada usted necesita concertar una cita con su ginecólogo en un día que no debe coincidir con su regla. Y a los 35 años se debe añadir un test de VPH a la citología, que sabemos que es una prueba que por lo menos en el medio que yo me muevo no está disponible en atención primaria. Quieren alejar los recursos de la atención primaria, los recursos más cercanos al paciente, que es donde se deben prestar esos servicios, pasarlos a un sistema de especialistas en el cual ya pues hay una cierta inaccesibilidad para algunos colectivos. Por ejemplo, se sabe que las clases altas tienen más facilidad para ir a especialistas, bien porque tengan un sistema de aseguramiento que les faculte el acceso directo, bien porque una persona siempre, o en general, que es de clase alta, sabe más de salud, está más preocupada por su salud, debe saber vivir por la mañana, y bueno, va a ir al médico a decirle que, oiga señor, que qué pasa, que una vecina mía se murió de cáncer de colon y que si me lo hacen a mí la colonoscopia, ¿no? Entonces, claro, es que uno no sabe qué pensar. Lee los periódicos, El Mundo, la política María San Gil, que sabéis que padeció un cáncer de mama, y te dice que es una persona pública, que tiene influencia social. Mi ginecólogo recomienda hacerse la mamografía a partir de los 40 años. Otra paciente de cáncer de mama dice, compensa aplicar el programa de cribado a partir de los 45 años. Bueno, claro, si yo aquí luego las cosas de Rafa Bravo y tal, entonces te entra un conflicto en la cabeza que no sabes qué pensar. Y cuando ese conflicto intentas extenderlo a círculos de tu influencia, pues puedes tener algún problema. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque, joder, tú estás en un sistema formativo y, quiero decir, aquí estamos todos para intentar hacer las cosas lo mejor que podemos o que sabemos, y la formación debería ser otra cosa, no deberían haber estos mensajes duales y no debería ser así. Bueno, sabemos que estos mensajes tienen su cuna en varios escenarios. Un escenario es el de los pacientes, la opinión social, que al médico, aunque no define la opción, no define la decisión que deba de tomar él, sí que la influye en el fondo. El otro ámbito es el de las sociedades científicas, es el de la opinión de los especialistas hospitalarios, es la opinión de los médicos de familia. Y entonces, el médico de familia, cuando empieza siendo estudiante, pues claro, no se va a pedir a un estudiante que tenga en cuenta estas cosas, porque la formación lleva un pequeño proceso. Primero, para ser crítico con lo que tú has aprendido, primero tienes que aprenderlo y tienes que ir adquiriendo los conocimientos poco a poco. Y según va pasando el tiempo puedes empezar a desarrollar esas habilidades. Es lo que le pasa, es el paradigma de lo que le pasa a los jóvenes médicos de familia. Yo defiendo que en general un médico de familia joven no está facultado para hacer un análisis riguroso de la información de la medicina basada en la evidencia o la información de estudio científico. Debería hacerlo. Es bueno que sepa lectura crítica, que sepa cuanto más mejor, pero no está absolutamente preparado para discernir esos elementos. Entonces, si tú a ese médico le expones a unos mensajes con intereses comerciales, probablemente le vayas a manipular o le vayas a llevar por un sitio que no es precisamente siempre, en todos los casos, el que más le conviene a la medicina y el que más le conviene a los pacientes. Bueno, esto pensaba yo, que me pasé allí estudiando la carrera, en una mesita, con una mantita, escuchando la radio por las mañanas, porque me libraba de clase casi todos los días, y allí pasé 6 años. Y yo de estas cosas, vamos, no tenía ni idea. Yo de la carrera la verdad es que no tenía ni idea de nada. Pero yo ahora veo que, vamos, hay gente joven que a mí me impresiona, con algunas de las cuales he ido alguna vez a hablar, si me han invitado, como es el caso de la organización de Pharmacritis, que es impresionante, los estudiantes, la capacidad crítica que tienen ahora, la lucidez que tienen ahora. O sea, que ese paradigma del proceso, en algunos casos, se está invirtiendo. No solo es Pharmacritis porque se encuentra en la industria farmacéutica, también hay otros colectivos como INSA que promueven intercambios enriquecedores entre estudiantes, y la capacidad formativa que tiene ahora el estudiante es importante, y los conocimientos que tienen son de tener en cuenta,
Bueno, y luego, ¿cómo vemos nosotros a la medicina? ¿No? Que pensamos que la medicina clínica es lo más grande, es el todo. Y como decía Sir Julian Tudor Hart, pues no todo es la medicina clínica. La medicina clínica es solamente una parte de la salud pública. La salud pública es lo que engloba otros muchos aspectos, y la visión que debemos tener es una visión mucho más amplia. El paradigma es, por ejemplo, un ejemplo muy típico es el caso del cáncer de cervix. Decía él que no solamente tenemos que fijarnos en nuestros pacientes, sino ser conscientes de los otros pacientes que están en nuestro cupo. Él contaba que iba a una tienda de su barrio y le decía al tendero: yo es que no sé cómo hacer que vengan más clientes. Y el tendero siempre pensaba en sus clientes, pero no pensaba en el resto del barrio, sobre los que había que actuar y sobre qué habría que hacer sobre ellos para que vinieran a la consulta. Y es lo que nos pasa un poco con los pacientes. No tenemos que pensar en las caras que vemos todos los días, sino tenemos que pensar en las caras de los 2.000 pacientes que están en nuestro cupo y que no vienen a la consulta a verlos. Tenemos que pensar por qué y cómo debemos atraerlos para ofrecerles primero lo que necesiten, no más de los que necesiten, y si hay alguna actividad, por ejemplo, como el caso de la citología en el cáncer de cervix, que es un ejemplo paradigmático de eso. Bueno, y claro, es que tú te lees el programa en la especialidad y es que pinta una realidad totalmente diferente, en la cual, por ejemplo, tienen mucha importancia los salubristas en las unidades docentes, y es importante contar con estos profesionales para abordar los problemas que se tengan. En una de las charlas que ha habido en el Congreso, interesante, acerca de la pediatría, había un compañero que proponía el pediatra comunitario, una figura interesante, ¿no? Una especie de consultor. Yo propongo el salubrista comunitario, una persona cercana a la población, a los cupos, a los centros de salud, que se encargue de velar por alguna serie de cuestiones que se están haciendo bien o se están haciendo mal. Creo que es importante que los salubristas tengan una voz cantante a la hora de hablar sobre los cribados. Sobre un cribado, en mi opinión, no tiene que hablar un especialista centrado en un paciente concreto, sino una persona que tenga capacidad de observar la población desde arriba, pensar en términos poblacionales. Bueno, esta foto me gusta mucho a mí porque es que es un poco cómo veo yo la medicina hoy en día, que te pintan allí la sombra y dices, joder, qué bonito, es un palacio muy bonito, pero tú nunca ves lo que hay detrás, nunca ves cómo se construye detrás, tú nunca ves qué cosas hay detrás, por ejemplo, de los bifosfonatos para acabar otorgándole, por ejemplo, de ranolato de estroncio, la indicación de fármaco que previene la fractura de cadera. Tú no sabes lo que hay detrás, tú no sabes que detrás hay un análisis post-hoc en pacientes con 80 años, T-scores menores de -3, con ya una fractura previa, y por eso se le adjudica la indicación de fármaco que previene la fractura de cadera. Tú solo ves lo bonito del palacio, pero toda, entre comillas, la mierda que hay detrás no la ves. Y es importante saltar al otro escenario, es importante que los médicos jóvenes sean capaces de saltar al otro escenario, a lo mejor no ver todo, porque probablemente necesites mucho más recorrido en tu carrera profesional, pero probablemente, aunque no sea ponerse las gafas para ver la realidad, tú no vas a cambiar la realidad, pero sí que debes ponerte las gafas para ver esa realidad diferente, o al menos ponerte el monóculo para ser capaces de verlos con un ojo. Bueno, es que este paradigma en los que nos arrogamos la representatividad de la palabra en unos encuentros es que, en mi opinión, está caduco. Ya ese profesor, ese médico mayor, varón, que le habla, en este caso no es desde la tarima, sino justo abajo, en el que imparte la clase, eso es un modelo caduco, en el cual no se deja expresar las discrepancias en la sala, en el cual tú vas a una discusión o exposición, que no es otra cosa en el fondo que una promoción de un fármaco, y no hay tiempo para que tú discrepes, para que tú digas, para que tú expliques, para que los demás conozcan tu opinión. No solo es hacer una pregunta ni un ruego, sino explicar una opinión tuya, una reflexión que has adquirido tú con tu estudio, con tu conocimiento y con tu análisis crítico. Este es el paradigma uno de los que se debiera llegar, ¿no? Unas redes en los cuales pudieran ser los puntos discontinuos también la red, el propio Internet, en los cuales todos en una situación de igualdad pudiéramos hablar, en una situación del mismo tiempo pudiéramos hablar. Expertos hay pocos en España, hay pocos, gente que pueda saber mucho de un tema, puntera absolutamente, hay pocos, pero que los demás, los que estamos aquí, somos profesionales normales como vosotros, que nos hemos estudiado un tema y parece que sabemos de algo, pero al final tenemos todos una gran capacidad crítica, y sobre todo vosotros que lleváis muchos años y ya lo sabéis todas ya.
Bueno, Galileo Galilei fue un hombre que se dedicó en la oscuridad de su habitación a analizar los datos, a reflexionar, a hacer el análisis crítico y llegó a unas conclusiones con lo que él había estudiado. Y esas conclusiones eran que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba en torno a los planetas, y desafió a Aristóteles, los pensamientos aristotélicos, desafió las Sagradas Escrituras y fue capaz de, analizando lo que había, construir su pensamiento, aunque su pensamiento fuera crítico y en contra de la realidad. Y cuando lo llevaron al banquillo, en el banquillo de los acusados, musitó, Epur si mueve, sin embargo se mueve. Y es lo que nosotros podemos musitar ahora en el banquillo de los acusados. Y sin embargo, el cribado de cáncer de mama con mamografía de 50 a 70 años bianual solo reduce la mortalidad un 0.05%, como dicen los estudios de Goethe. Y Manuel Azaña, una persona que se anticipó a los problemas que iba a tener el país, un intelectual que 100 años antes de hoy, en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, pronunció estas palabras que justamente están ilustrando la situación ante la que nos enfrentamos. Y ahora yo os pregunto, ¿comprenderéis el drama íntimo que se desarrollará en la conciencia de un hombre que por sus circunstancias, por haber tenido tiempo, medios o inclinación, llegara a darse cuenta de esto? ¿Comprenderéis la indignación que ha de sentir cuando llegue a percatarse de que ha sido vilmente engañado y que si quiere formar su criterio y sus ideas necesita echar por la ventana todo su trabajo de sus mejores años, de lo cual no puede retener nada que sea como para no aborrecerlo? La desesperación de recuperar el tiempo perdido, la contemplación de la magnífica carrera que su inteligencia pudo recorrer y que la mayoría de los españoles se nos cierra, le amargará toda la vida. Sentirá vergüenza y dolor, tendrá lástima de sí, de sus contemporáneos y de la patria que entre todos destruimos. No podrá en obsequio suyo más que evitar que otros sean víctimas. Bueno, y dejarme un minuto para hablar de mi libro, como umbral. Pero menos de un minuto. He debido de estar mal para que ya me llames la atención, perdona. Mi libro se llama 6 minutos y va a ser el primer documental que se ha hecho en la historia de la medicina de familia sobre los médicos de familia. Es un proyecto de crowdfunding. El crowdfunding ya se lo inventó un grupo que se llamaba Extremoduro, que vendía un disco a la gente y le decía, te vendo un disco, ¿cuánto cuesta? Y decía, 1000 pesetas. Vale, pues dame las 1000 pesetas que cuando lo tenga hecho te lo doy. Recolectaron 250.000 pesetas y hicieron su primer disco. Nosotros hemos hecho algo parecido, pero pidiendo 10 euros. Conseguimos 2.000 euros y estamos haciendo el proyecto. El tráiler sale en 2 semanas y el documental saldrá a la vuelta del verano. Será la primera película acerca de los médicos de familia con una muestra un poco madrileña porque no daba los 2.000 euros para más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, lo ha hecho muy bien. Yo decía que le llama la atención porque se le estaba pasando el tiempo. Ahora llega el momento más esperado por el que estáis todos aquí, ya lo sé, que es el momento del sorteo, ¿eh? Entonces os han dado un numerito, ¿eh? Y vamos a sortear pues una suscripción anual a la revista, a la mejor revista de formación médica continuada disponible para el médico de familia. Y vamos a hacer un bingo, pero no teníamos cartones para todos, entonces hemos decidido daros un numerito a cada uno. Y al que sea, adiós, al que se me ha caído la bola, y al que sea el afortunado poseedor del número, pues le tocará. No, tranquilo. Ahora vamos a sortear una suscripción a la revista y luego, después de la siguiente intervención, sortearemos una cosa que es sorpresa. Con lo cual, obligo a que os quedéis. Me lo vais a agradecer porque la intervención es muy buena, la ponencia es muy buena, la de Eulali. Y entonces vamos a tener 2 sorteos. Valen las mismas papeletas para los 2 sorteos. Lo que sí le pediría a las señoritas que me traigan los que han sobrado. ¿Los tenéis aquí? Vale. Uy, ¿cuánta gente ha venido? 185, no me lo puedo creer. Bueno, entonces como hay 2, se han repartido azules y rojos, metemos
Bueno, para la suscripción nos vamos a estirar y vamos al número que sea, de azul y rojo le toca la suscripción, ¿vale? Al que le toque pone su nombre y correo electrónico y dirección de correo electrónico en el reverso de la papeleta. Véase la papeleta, véase el reverso. Y me lo da luego al final a mí, que ya le diré yo las instrucciones. Entonces, emoción, intriga, empezamos. 75. ¿Alguien tiene? Bien, un aplauso. Además tenéis que ser dos porque hay rojos y azules, ¿eh? ¿Sí? Dos, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, vamos a estirarnos, vamos a hacer, ¿verdad, Albert? Otras dos, ¿no? Venga, ya que estamos puestos, venga. Otro número. 70, 7-0. Que allí, bien. Rojo y azul, ¿quién tiene azul 70? ¿También por allí? Bien, un aplauso, muy bien. Bien, sí, todo 7, pero bueno, podéis comprobar, luego alguien del público puede comprobar que no están trucados. Se me ha olvidado. No estoy acostumbrado a estos sorteos. Bueno, ya en serio, luego a la última, después de la intervención de Eulalia, hay otro, ¿eh? Y ahí no vamos a sortear una suscripción, sino algo, creo que mejor. Bien, vamos a la tercera ponencia. En este caso yo no puedo presentarla como conocimiento porque no la conocía hasta hoy, que nos hemos conocido físicamente, aunque sí tenía noticias, incluso había visto en vídeo de algunas de sus intervenciones y ya me había gustado en esos vídeos, en una intervención que tuvo la Sociedad Vasca de Medicina de Familia, hablando de un tema que también nos apasiona y que tenía mucho que ver con esta mesa. Me refiero a Eulalia, a ver si lo digo bien, Mariñelarena Mañero. Lo siento, pero lo he dicho bien. Ella no va a hablar, y muy bien además, porque ya os digo que yo la he visto, aunque no la conocía personalmente, y hoy la conocí y me ha encantado, pero cuando la vi hablar, hablaba muy bien de un tema que está muy de moda, que es la medicalización, etcétera, etcétera. En este caso le pedimos que lo hiciera en el contexto de la mesa, que era de la prevención. Entonces nos va a contar algo muy relacionado con el mongering disease, pero aplicado a la prevención. Ella es especialista en medicina familiar y comunitaria y ha trabajado en la Unión de Atención Primaria es unidad de atención primaria de Pasaje Sancho, en el Quialde, dentro de Osakidetza, ya está como técnico de salud desde hace un año. O sea que tiene las dos visiones y yo creo que durante poco tiempo, desgraciadamente, pero nos va a poner muy bien en su contexto el tema. El título de su presentación es ¿por qué lo llamamos diagnóstico precoz cuando queremos llamarle diagnóstico adelantado, cuando deberíamos llamarle diagnóstico adelantado? Pues cuando quieras. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, gracias a todo el mundo por venir aquí. Gracias a Rafa, aunque todos sabéis que esto es un regalo envenenado, porque yo siempre me traigo un fantasma que me acompaña, que es como el pánico escénico, que creo que lo he dejado ahí fuera, pero bueno, voy a ver si. Y luego, por otra parte, en fin, que tenerles como, ¿no?, que me hayan precedido aquí estos dos ponentes, pues la cosa, en fin. Bueno, vamos allá. ¿Por qué lo llamamos diagnóstico precoz? Bueno, realmente la prevención, aunque la mesa tiene como lema, siempre se ha hecho así, la prevención es una actividad con recorrido relativamente corto, aunque ha crecido de forma exponencial y de hecho creo que es en palabras de Skravnek, que dice que en las sociedades desarrolladas la obsesión por la salud perfecta ha pasado a ser el principal patógeno, ¿no? Cuando hablamos de prevención, ¿qué estamos diciendo? Que somos actividades impulsadas por el propio sistema sanitario, que están dirigidas a personas sanas y que por tanto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque ahí el principio ético de no maleficencia lo debemos tener especialmente en cuenta. Cuando hablamos de actividades preventivas, bueno, pues hacemos un pequeño repaso. Sabemos que hacemos referencia a actividades de prevención primaria, de prevención secundaria, prevención terciaria y últimamente también muy en boga la prevención cuaternaria. Yo me voy a centrar en la prevención secundaria y en el tema de los cribados. Bueno, una manera así como enloquecida podría ser, como sin mucho sentido, de los cribados podrían ser los chequeos. Yo he sido una gran promotora de los chequeos en mis inicios, ¿no? Era un poco el chequeo más bien básico, ¿no? Pero ahora ya tenemos el chequeo, tenemos el cacheo casi, como decía un paciente mío, tenemos el saqueo, tenemos las unidades de chequeo e incluso podemos ser afortunados con un
cheque regalo o sea, con un chequeo regalo, quiero decir, ¿no? Como quien va a un viaje, por ejemplo, ¿no? Y además los podemos regalar a nuestros padres o no en las bodas de oro y tal. Lo cierto es que esta actividad tan exponencial de los chequeos ha hecho que efectivamente las pruebas de neuroimagen hayan crecido en su uso de forma importantísima, ¿no? Dentro de los chequeos y dentro de las actividades de prevención secundaria y dentro de los cribados, digamos que el cribado del cáncer es probablemente el cribado cuyas bondades más nos seduce a todo el mundo, ¿no? Y que nadie de alguna manera cuestiona. Por tanto, es como el cribado rey, ¿no? De hecho, eso está de alguna manera también avalado porque todos los mandatarios también están igual de seducidos que todos nosotros y se hacen chequeos, o sea, se hacen cribados de todo tipo, ¿no? Barack Obama recientemente creo que también le han hecho todo tipo no hay orificio que no le hayan explorado y también ocurre que todos ellos claro, no son tampoco ajenos a los potenciales efectos adversos, ¿no? Y así, pues por ejemplo también Rubalcaba pues tuvo que ser ingresado en la UCI después de una biopsia tras un cribado de cáncer de próstata. Bien. Este artículo publicado recientemente en el Annals muestra los resultados de un cuestionario realizado entre los médicos de familia en Estados Unidos y el objetivo de este estudio era conocer en base a qué los médicos de familia reconocían la bondad de una prueba de cribado. Y entonces les hicieron un cuestionario que constaba de una serie de preguntas generales que son las que veis ahí y que en el fondo trataba de preguntar cuándo usted cree que una prueba de cribado, en base a qué resultados cree usted que salva vidas, ¿no? Esas son las preguntas generales. Luego habría una serie de preguntas concretas ante dos escenarios concretos y que las preguntas que les hacían ante esos dos escenarios eran estas y los escenarios concretos, los dos, eran estos dos que veis aquí. Los dos utilizaban datos, resultados de cribados de cáncer de próstata. Uno era, el escenario 1, eran resultados de estudios epidemiológicos realizados en Estados Unidos antes y después del inicio del uso masivo del PSA, y el escenario 2 recogía datos del estudio europeo, pero prorrateados a 5 años. Como veis, el primero tenía datos de supervivencia y el segundo datos de mortalidad. Además, se aportaba un segundo dato un poco con la idea de corroborar o cuestionar la decisión previa, ¿no? Que en el escenario 1 aportaban datos sobre aumento de detección de cánceres en estadio 1 y en el escenario 2 aportaban datos de aumento de incidencia a través de la prueba de cribado. Bueno, pues de manera bastante resumida decir que en general el resultado de supervivencia tenía casi el mismo, seducía o tenía los mismos seguidores casi que los resultados en mortalidad. Y cuando ya se les enfrentaba a los escenarios concretos, el escenario 1 de forma mucho más contundente era el escenario o la prueba que la gente entendía como elegible por buena, ¿no? Que es un poco lo que veis ahí. Bien, lo que probablemente estos datos nos están mostrando, aceptando que esos datos los podamos extrapolar a nosotros mismos, lo que nos están mostrando es que probablemente los beneficios tendemos a sobreestimarlos y los daños a infraestimarlos, ¿no? Los beneficios, tanto en base al tipo de variable como a la magnitud de la variable, ¿no? Por ejemplo, utilizar y fundamentar nuestra decisión de una prueba de cribado en resultados de supervivencia, si no la contrastamos con resultados en mortalidad, nos puede llevar a cometer este sesgo, que es el sesgo de adelanto del diagnóstico, donde el aumento de la supervivencia simplemente tiene que ver con el hecho de haberlo detectado antes, ¿no? Y por tanto nos podríamos plantear si realmente estamos haciendo en base a ese dato detección realmente precoz o simplemente prematura. Si aceptamos el dato de mortalidad como el dato realmente el que nos tiene que mover a decidir que una prueba de cribado es realmente buena o no, también podríamos incluso ir más allá y plantearnos si el resultado adecuado es la mortalidad específica o la mortalidad total, ¿no? Incluso algunos plantean que deberíamos tener en cuenta más años de vida, años de calidad de vida ganados, ¿no?
respecto a los datos de incidencia, que también tenían muchos seguidores, ¿no? Que también se consideraban que aportaba mucha información sobre la bondad de esa prueba, ¿no? Welch es un médico que trabaja en la Universidad de Dartmouth y que de alguna manera ha levantado una corriente muy importante sobre los posibles daños del sobrediagnóstico, y está publicando muchas cosas en ese sentido, y Sergio Minuel le dedica bastantes entradas en su blog a los comentarios que hace a los datos que aporta Welch, ¿no? En concreto también, además, se centra en los datos del sobrediagnóstico en cáncer en concreto, ¿no? Y viene a contar, en relación con los datos de incidencia, que por ejemplo estudios que muestran datos comparativos de incidencia entre población sometida a cribado versus población no sometida a cribado, y que además ha tenido un seguimiento más allá de lo que ha durado el ensayo clínico, es decir, que este en concreto ha sido un seguimiento a 10 años vista, realmente comprueba que en la población cribada hay un exceso de cánceres detectados que no terminan de aparecer en la población control, ¿no? Y de hecho muestra dos digamos como comportamientos diferentes de gráficas, en las que en la primera, la de la izquierda, podríamos tener efectivamente un aumento de los nuevos diagnósticos, pero muy de alguna manera paralelo a la mortalidad que ocasionan esos cánceres que van apareciendo, aunque con una tendencia divergente, y eso podría ser realmente muestra de que estamos detectando algo que causa mucha morbimortalidad, frente al comportamiento del lado derecho, donde el aumento de incidencia está creciendo, y sin embargo la mortalidad se mantiene igual, ¿no? Y cuando esto lo muestra en datos correspondientes realmente a cánceres que bien están sujetos a una prueba de cribado, o bien simplemente son incidentalomas que se detectan porque, como se hacen tantas pruebas de neuroimagen, van apareciendo imágenes en tiroides y tal, pues en realidad la mayoría de los cánceres, cuando comparamos la incidencia respecto a la mortalidad, prácticamente la mayoría de ellos están teniendo el comportamiento del lado del esquema derecho, ¿no? Entonces se plantea si no estaremos quizás detectando, a partir de la idea inicial de que nosotros hemos detectado un cáncer en base a la biopsia y en base a los resultados anatomopatológicos, hemos encontrado unas células malignas, si no estaremos de alguna manera detectando cánceres cuyo comportamiento natural iba a ser o de una progresión muy lenta, o no iban a progresar, o incluso podían regresar, y que por tanto a estos les empezamos a llamar pseudoenfermedades. En el Annals, en el artículo que os he comentado inicialmente, el cuestionario a los médicos, vienen también un poco a mostrar esto mismo, ¿no? Y entonces muestran en la primera parte de la gráfica el sesgo del adelanto del diagnóstico, y en la segunda parte de la gráfica terminan diciendo, claro, y además si diagnosticamos tantos cánceres cuya evolución natural probablemente no iba a generar problemas, en realidad estamos engordando la idea de que, claro, la supervivencia evidentemente va a ser mayor, pero es que esos cánceres probablemente nunca nos hubieran dado tampoco problemas, y entonces nos seguimos alimentando de que la supervivencia también es mayor. Y de hecho nos metemos en una especie de ciclo que se retroalimenta, porque decimos, pues la incidencia aumenta, porque estamos ante una epidemia de cánceres, y por tanto, como hay mucho cáncer, pues más cribado, y además como la supervivencia aumenta, pues decimos, y el tratamiento es súper efectivo, el cribado es súper efectivo, por tanto sigamos haciendo cribado, y estamos metidos ahí en una rueda que igual pues tenemos que cuestionarla. De hecho, el camino que uno inicia cuando se somete a una prueba de cribado, pues no es un camino lineal, y es un camino pues lleno de encrucijadas, ¿no? Yo he puesto aquí algunas, pero podría haber más, y al final, dependiendo de los números que pongamos, podríamos decir que casi se parece a una lotería, donde en realidad hay, esto no sé si marca, ¿cómo se marca esto? Con el rojo. Esto. Donde realmente hay un ganador, que es aquel que iba a morir o iba a tener un cáncer mortal y se beneficia del cribado, pero hay muchísimos, la gran mayoría ganan muy poco, varios
ganan o pierden algo o pierden bastante según se mire, porque aquí estaría Rubalcaba e incluso estaría el ministro canadiense que también terminó 3 meses en la UBI, ¿no? Y entonces Welch dice que el falso positivo tiene un recorrido corto, pero claro, depende de cómo se hubiera resuelto el tema de Rubalcaba o del ministro canadiense, hubiera sido tan corto que se hubiera muerto, ¿no? O sea que, y por último, hay varios que realmente pierden mucho, porque aunque ellos creen haber ganado mucho, porque ellos no saben que han sido sobrediagnosticados, ni ellos ni nosotros, ¿no? Al final sabemos datos globales, ¿no? Vale, y por poner el ejemplo concreto de la próstata, ¿no? Bueno, en la próstata sabemos que ha sido un cribado muy controvertido, donde las agencias y las sociedades no se han puesto de acuerdo, las recomendaciones de uno y las recomendaciones de los otros. En cualquier caso, los ensayos de alguna manera que han avalado un poco o no han avalado el cribado de cáncer de próstata serían pues el americano, el europeo con datos a 9 años, el europeo con datos a 11 años, el metaanálisis del British Medical Journal, la rama española del europeo. Bueno, en cualquier caso, y utilizando, bueno, aquí trato de poner un poquito el resumen de los datos, el europeo y el europeo a 9 años y el europeo a 11 años, ambos dos concluyen que hay una disminución de mortalidad estadísticamente significativa. El europeo a 11 años incluso con un margen de un intervalo de confianza más estrecho. El europeo a 11 años no encuentra diferencias significativas en la mortalidad total, pero en cualquier caso, más allá de eso, si vamos a los NNTs que están aquí y si vamos un poquito a trasladar así de forma aproximada los datos a este gráfico, en realidad tendríamos eso, un ganador, 1055 personas las meteríamos en el cribado, tendríamos un ganador, tendríamos varios que ganan muy poco, tendríamos todos estos que pierden algo y tendríamos 37 sobrediagnósticos, que claro, si los dejamos impotentes e incontinentes, pues realmente no es que les hemos jorobado la vida, ¿no? Bien. Y para terminar, perdón. Quería decir que para terminar, y al hilo del lema de la mesa, el de siempre se ha hecho así, os quería contar que el bercholarismo es una tradición muy antigua del pueblo vasco que consiste en la transmisión oral a través de versos sometidos a una rima concreta, con una métrica concreta y con una melodía concreta, y lejos de irse agotando cada vez tiene más adeptos, y en las escuelas actuales de bercholaris se le enseña al bercholari trabajar el arte de la improvisación, y entonces se le somete a la métrica, a la melodía y a la rima, y con eso tiene que ser capaz de forma ingeniosa de resumir o presentar un tema. Bueno, pues Miquel es un paciente mío al que conozco desde hace muchísimos años y que tiene, digamos que tiene un concepto de salud que tiene que ver mucho con una manera gozosa de vivir, y que a lo largo de todos estos años pues hemos tenido pues muchos desencuentros, porque yo también en mi ejercicio diario pues he cambiado mucho de como antes me mostraba muy rígida con algunas cosas, y entonces hemos tenido ahí muchos encuentros, y digamos que bueno, que hemos aprendido juntos, y muchas de sus diferencias de opinión me las he solido traer, como es un berchozale, me las he solido traer en forma de verso. Y entonces hoy le he pedido que venga aquí y que nos cante en melodía de habanera pues parte de sus conclusiones. Entonces con vosotros, Miquel. Kontsultan atore zanaz, katarrotxo bat dudala, zure erantzuna urtetan, aurrera samar noala, baek eta ipatu duzu, hori omen da normala, prostatarentzat pesea, kolonoskopia zitala, ez alda komplikazio, ta kostu iturri utzala, zera raio zaitu guzu, mediko ala
eskala, sekula ez alduzu entzun, gutxio gehiago dala, utzi nazazu gutxinez, etorri naizen bezala. Bueno, yo creo que la conclusión, me ha quitado la conclusión final de la mesa es esa, ¿no? Que por lo menos que dejarlos como estaban, ¿no? Bueno, ahora vamos a proceder a la parte más emocionante de la mesa, que es el segundo sorteo. Esta vez no vamos a estar con cursiladas de suscripciones a revistas y cosas de esas, y por fin he logrado un viejo sueño. Desde hace muchas mesas de AMF vengo diciendo que a mí lo que me gustaría era sortear un jamón. Porque esto de las suscripciones es un poco cursilada. Bueno, pues esta vez, gracias a Rafa de Bilbao, lo hemos logrado. Y vamos a sortear un jamón de verdad, ¿eh? ¿No? Pero es sin sal, ¿eh? ¿Qué va? Es con sal e ibérico, además. Bueno, no lo tenemos aquí por varias circunstancias, sobre todo de logística y sobre todo porque a que le tocara le hacíamos una faena. Como se fuera luego en Ryanair, alguno de estos, le costaba más. Entonces, probablemente al que le toque haremos un negocio con él, a ver cómo se lo mandamos o cómo se lo lleva, si en lonchas o loncha. Pero es verdad, ¿eh? No es ninguna mentira. Yo tengo pocas cosas, pero pocas cosas, pero una cosa es que cumplo lo que digo. Y a no ser que me dejen mal, que no me van a dejar porque ellos también son gente de buena gente, lo de la sociedad vasca, el jamón va a estar, y si no, aunque sea lo pago yo. Bueno, anyway, tenemos 185 personas que han recogido sus papeletitas. Unas, como no solo teníamos estos billetitos, solo llegan hasta 100, tenemos billetitos rosas y billetitos azules. Lógicamente, como solo hay un jamón, porque dos no. La primera elección que tenemos que hacer es número rosa o número azul. Entonces, una mano inocente, por ejemplo, yo meto aquí los dos papelitos, lo veis, lo meto en esta bolsita ad hoc. Y tú misma, por ejemplo, que estás aquí la primera, y además tienes cara de inocente. Coge que quieras, pero no mires. El papelito azul. No, el papelito azul, este es el número. Papelito azul. O sea que los rosas, a las rosas les toca una suscripción, ¿eh? A las rosas, el número rosa que corresponda ahora se llevará una suscripción y el número azul se llevará un auténtico jamón. Emoción, chin, chin, chin. Yo creo que esto hay que darle un par de vueltas. Sí, como se nos hagan siempre saco otro. ¿Preparados? Pues procedemos. Ha salido la bolita, emoción. Titiriri, tiriri. El 28, 28. ¿Quién lo tiene? Levántate. Levanta. Suscripción a revista estupenda MF. 28 azul. ¿Quién la tiene 28 azul? 28 azul. No me dije, no está el 28 azul, no me lo puedo creer. No. Entre las bases de concurso está presentación inmediata. O sea que si no está, procedemos a sortearlo otra vez. No.